Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, profesora, buenos días. ¿Todo bien? Sí, Bien, les tengo una noticia no tan buena para mí, no sé para ustedes, a lo mejor sí, pero resulta que nos mandaron este aviso de que prácticamente tenemos que terminar nuestro semestre la semana que entra. Entonces, pues ya no va a haber tercera exposición, sino que nada más será su segunda exposición y su entrega de trabajo tendrá que ser conjunto. De tal forma que entonces hoy vamos a ver el último tema, de ahí les voy a dejar una tareita, que esa tareita es la que pues vamos a usar como examen. Ya no les voy a hacer otro examen porque nos juntan mucho, nos reduce mucho el tiempo y en realidad lo valioso es pues es el análisis que ustedes puedan hacer de las finanzas y de los estados financieros que están analizando, ¿vale? Pero bueno, entonces, vamos a ver hoy el último tema. Vamos a ver todas las dudas o preguntas que ustedes tengan y su exposición final entonces va a ser el 14, es decir, la próxima semana, porque nos dieron fecha que podemos registrar actas del 13 al 20, es decir, a nosotros nos tocaba clase el 21 y esa iba a ser su exposición final, ¿no? Con sus presentaciones ya conjuntas, pero pues ya no tenemos ese día disponible. Bien, entonces hoy vemos último tema, las dudas. Les dejo el ejercicio que se va a considerar como examen. El 14, ustedes hacen la exposición de, pues final, ¿no? De estos temas que vimos, que son lo de aumentos y disminuciones, la proyección de las cuentas relevantes de la empresa, la identificación de la planeación estratégica de la empresa y el análisis del flujo efectivo, ¿no? Para identificar ahí también si concuerda esa planeación financiera y estratégica con lo que nos muestra el flujo efectivo de las empresas. El flujo efectivo, pues la revisión será también por lo menos del año inicial con respecto al año final para ver cómo se ha conducido esa política de la empresa, política de ventas, de compras, etc. Y esas 4 temitas son los que va a ir en la presentación que van ustedes a elaborar el 14. Si tuvieran dudas o preguntas, la vemos entonces de una vez o cosas en las que se hayan atorado, pero nos vamos a tener que conectar entonces el viernes 17 para que yo les entregue sus calificaciones. Ajá, sí, porque siempre me gusta, por eso es que les decía yo que el último día que exponen ya nada más agregaba su calificación de la exposición y y ya les entregaba sus calificaciones finales, ¿no? Siempre me gusta entregarles calificaciones por si hay algo que no tomé en cuenta o que no califiqué o que no les agreguen su calificación, pues de una vez me puedan decir para corregirlo. Y entonces, por eso es que haremos la revisión, o bueno, la entrega de calificaciones el viernes 17, para que yo tenga sábado y domingo para hacer las actas y poderlas entregar, pues de una vez yo creo el mismo domingo o lunes, pero tener por lo menos ese colchoncito, porque necesito yo por lo menos 2 días para la elaboración de las actas. ¿Vale? Entonces quedan así nuestras fechas. Anótenlas por ahí, chicos, porque pues ya estamos terminando semestre. La verdad sí me movió un poco este asunto de que nos quitaran una semana completa. Está bien porque nos vamos antes de vacaciones, pero pues sí nos agarra ya muy forzada la entrega de la evidencia final. ¿Vale? Vamos entonces a ver el temita de hoy, en lo que ustedes además van pensando en qué cosas están atorados. ¿Va que va? ¿Y dónde está? Acá. Ya no los encuentro a ustedes. Aquí está. Bien. El tema que vamos a ver hoy es
punto de quiebre. Este se le conoce normalmente en contabilidad como punto de equilibrio. Ahorita vamos a ver por qué. Pero nosotros en economía preferimos la traducción directa del inglés, que es break-even point, que se traduce tal cual como punto de quiebre. Este punto, como tal, es aquel punto donde las ventas es exactamente igual a los costos totales de la empresa. Si esas ventas y los costos totales son exactamente igual, quiere decir que en ese punto no hay utilidad ni pérdida, ¿no? Obviamente determinar o definir ese punto es sumamente relevante para las empresas, porque entonces saben cuál es lo mínimo que tienen que vender en cantidad para estar seguros de que cubren sus costos, costos variables y costos fijos, y obviamente después de ese punto, pues ya podrán identificar que tienen ganancias. El objetivo de todas las empresas con fines de lucro, pues es producir ganancias, ¿no? Entonces, por eso es indispensable el poder determinar ese punto. En los proyectos o en las organizaciones que son sin fines de lucro, ya sea públicas o ya sea privadas, es también importante conocer ese punto porque no pueden estar por debajo, porque si están por debajo quiere decir que tienen pérdidas, es decir, no están siendo eficientes en su desempeño, en sus finanzas. Entonces, aunque ellos no buscan estar por el lado de las ganancias, si por ejemplo en particular les interesa, bueno, para el siguiente año, el siguiente periodo, poder ofrecer una mayor cantidad de bienes o de servicios, ¿no? Sin que sea con fines de lucro. Pero si empezamos a entrar en este nivel donde los costos son mayores que los gastos, lo más seguro es que esa empresa, o esa organización o ese proyecto tienda a desaparecer. Por eso es importante e indispensable poderlo determinar. Este punto de quiebre, si estamos en una situación más o menos estable de precios, sin altos niveles de inflación, donde no hay grandes modificaciones de la estructura de costos, es una herramienta que se puede aplicar para el corto plazo, para mediano plazo, inclusive para 5 o 6 años. Si estamos en un entorno donde sí varían mucho los precios, entonces sí es conveniente volverlo a recalcular. Entonces puede ser inclusive que se necesite calcular cada año o cada 2 años. Ajá, pero normalmente nos va a servir para un periodo más largo de alrededor de 5 años, si es que no hay grandes cambios en la estructura de costos. Ok, para este punto de quiebre, en vez de la explicación, nos vamos directo, yo creo, a la separación. El punto de quiebre se puede calcular ya sea para empresas que tienen un solo producto o para las que tienen muchos productos. Nosotros el que vamos a ver es el monoproducto, y este se va a expresar en unidades producidas y en unidades monetarias. También, por ejemplo, se puede aplicar, ¿no? Para multiproducto, solamente que será el punto de equilibrio o el punto de quiebre general de la empresa. No lo podremos asignar a cada uno de los productos. Normalmente hablaremos entonces ahí de unidades monetarias, no de unidades producidas. Además, también vamos a identificar diferentes puntos de quiebre, y de hecho aquí me faltó uno. El punto de quiebre operacional nos va a considerar ingresos, egresos y utilidades operacionales, es decir, derivados de la actividad propia de la empresa. En el caso del punto de quiebre financiero, este va a considerar también los ingresos y egresos de la empresa, pero los totales, es decir, no solamente los que son por las actividades normales o comunes de la empresa, sino también va a considerar, por ejemplo, los ingresos que se obtienen como un beneficio por tener una cuenta bancaria o por haber invertido en otra empresa, es decir, los que no son específicamente de la actividad principal de la empresa, sino que se dieron por otras cuestiones, ¿no? Que es, por ejemplo, el manejo de
de sus cuentas bancarias o de algunas inversiones que puedan tener. Y tenemos también el punto de quiebre de producción. En este caso, el punto de quiebre de producción normalmente se obtiene justamente por los plazos o por los, ¿cómo podemos decir? Sí, por el tiempo en que se produce el lote de producción, para conocer de ese lote de producción en específico cuántas unidades se tienen que producir para poder obtener utilidad, ¿no? Y aquí me faltó uno, que es justamente el punto de quiebre contable. El punto de quiebre contable va a considerar solamente los ingresos y egresos en efectivo que impliquen entrada o salida de efectivo. Es decir, este no va a considerar particularmente la depreciación y la amortización. Entrada. Solamente se va a ir sobre los datos que sí implican ingresos, egresos y utilidades, también que sean operacionales, pero solamente que sean movimientos reales de efectivo, ¿no? No, por ejemplo, actualizaciones de valor del terreno o actualizaciones de valor del edificio o la depreciación que tiene la maquinaria, eso no lo va a considerar. Particularmente para estos, vamos a obtener además ahí, ¿no? Bueno, contablemente se obtienen diferentes resultados, ¿no? Si aplicamos el operacional, pues normalmente se identifica con la utilidad de operación. Si es con el financiero, con la utilidad antes de impuestos, si es el de producción con la utilidad bruta, y más bien se identifica con el flujo de efectivo directo, que si ustedes recuerdan que el método directo era también esto, considera los movimientos, ingresos y egresos que implican salidas reales de efectivo, ¿no? Tampoco considera movimientos o modificaciones de valor, ya sea por depreciación o por actualización de precios. Y bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? Necesitamos considerar que existen ciertos supuestos, ¿no? Por eso les decía yo que hay que tomar en cuenta que si hay grandes cambios en la estructura de costos, hay que volverlo a calcular, perdón. Primero se tiene que establecer cuál es el rango de producción que se planea generar según la capacidad instalada, es decir, no podemos solamente calcularlo sin considerar cuál es la capacidad de la empresa. Se va a mantener el precio de venta para ese nivel de producción, es decir, no podemos incorporar mercancías que tengan diferentes precios de venta, porque, por ejemplo, si es una empresa que tiene menudeo y mayoreo, no se puede aplicar el monoproducto, se tendría que aplicar el multiproducto para incorporar esa diferencia. Debe de ser posible diferenciar costos fijos y variables, ¿no? Esta es la razón por la cual no la vamos a aplicar sobre sus estados financieros, porque ahí no se pueden diferenciar costos fijos y variables. Los costos fijos se considera que van a permanecer constantes durante ese nivel de producción que se está analizando, durante ese periodo. Es decir, no hay escalas de producción. ¿Qué es una escala de producción? Bueno, normalmente nosotros podemos producir cierta cantidad, por ejemplo, con la planta de producción que tenemos, pero va a llegar un punto en que ya va a estar saturado, ya no vamos a poder meter máquinas, ya no podemos, ya no tenemos espacio para meter a más trabajadores, ya no tenemos espacio para meter más camionetas que van a transportar, o sea, ya llegó a su tope máximo la planta de producción. Si nosotros quisiéramos producir una unidad más o 10 unidades más, entonces tendríamos que ampliar forzosamente la planta. Y al ampliar la planta de producción, pues obviamente se van a incrementar los costos fijos. Entonces, por eso se tiene que considerar también este supuesto. Permanecen constantes. Solamente vamos a producir hasta esa capacidad instalada. Los costos variables son proporcionales a la cantidad de producción. Es decir,
Si producimos una unidad, necesitamos tanto de materia prima. Si producimos 10 unidades, necesitamos 10 veces más. Y si producimos 100 unidades, pues necesitamos 100 veces más de materias primas. Todo lo que produce se vende, ¿no? Es decir, no vamos a considerar que hay inventarios atrasados, ¿no? O que no se han vendido. Y no vamos a incorporar si es que hay modificaciones de valor en el tiempo. Esta parte es importante, no se analiza valor de dinero en el tiempo, porque, por ejemplo, si hay grandes niveles de inflación, ¿no? Ya habíamos dicho, se altera ese valor del dinero en el tiempo. Entonces, tendríamos que reajustar nuestro punto de quiebre, volverlo a capturar. No podríamos usarlo como un indicador para los próximos 5 años, ¿no? Porque hay grandes niveles de inflación y entonces en la realidad sí se estaría modificando este valor del dinero en el tiempo. Si estamos en entornos con baja inflación, no afecta tanto esos cambios de valor en el tiempo, por lo cual entonces se asume el supuesto de que no se va a modificar de forma importante los costos de las materias primas, bueno, nuestros costos variables y fijos durante ese periodo para el cual vamos a aplicar ese punto de quiebre. Otra cuestión importante, no se considera inversión inicial, es decir, no vamos a considerar todo el valor del terreno y el edificio, sino justamente lo vamos a hacer solamente con los costos fijos y variables. Algunas veces hay algunos problemas como que hay algunos costos que no es tan fácil dividirlo entre si son costos fijos o costos variables, porque algunas veces pueden usarse para las dos cuestiones, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en una productora de aguas de sabor que va a tener el agua como costo fijo y costo variable, ¿no? Como costo fijo, pues porque es una cantidad más o menos en promedio que se usa durante todo el año para los servicios sanitarios, a lo mejor para regar plantas, para lavar los espacios, pero va a ser costo variable porque además es parte de la producción de esas aguas de sabor, ¿no? Es decir, va a necesitar más cantidad si quiere producir más unidades, aunque se mantenga el uso de los servicios y de la planta de la misma forma. Entonces, a veces ese es uno de los problemas, que necesitamos conocer bien el negocio para poder definir si son costos fijos o son costos variables. Y bueno, pues ese detalle de información no nos lo permiten los informes financieros, así que por eso vamos a hacer el ejercicio aparte. Y bueno, también este punto de quiebre que vamos a calcular es inflexible en el tiempo porque ya estamos usando los costos que tenemos. Si los costos cambian, entonces también se va a modificar ese punto de quiebre y entonces tendremos que recalcularlo. Bien, lo primero, ¿cómo vamos a diferenciar entonces entre costos fijos y costos variables? Los costos fijos son aquellos que no se van a modificar durante el periodo, independientemente de si se modifica o no la cantidad que se produce. Ahí tenemos, por ejemplo, los sueldos del personal administrativo y de ventas, ¿no? Si se les paga fijo. Ajá. Igual, si se le paga fijo a ventas, si se le paga por comisión, entonces ya se convierte en un costo variable, porque en la medida de que vendan más, pues van a recibir también ellos un mayor salario. Pero, por ejemplo, el sueldo del personal administrativo normalmente es un sueldo, no un salario, ¿no? Es decir, independientemente si producen 100 o producen 1000, independientemente de si venden 1,000,000 o si venden 3 pesos, va a ser el mismo el salario que se le va a pagar al personal administrativo. Lo mismo, por ejemplo, a la renta, la luz, más o menos también ya se encuentra en un rango, aunque puede tener pequeñitas variaciones. El teléfono también normalmente el pago mensual es fijo, el mantenimiento, el predial, la depreciación, ¿no? También es fija porque aquí en México se aplica por línea recta. El pago de las primas de seguros, ¿no? Eso siempre van a ser los mismos mes a mes. El agua también, por ejemplo, ¿no? Se paga normalmente bimestral y tiende a estar, aunque no es exactamente la misma, sí tiende a estar en un mismo rango. Por eso se le considera como costos fijos. Los costos variables, pues son aquellos que se identifican con nuestros costos directos. Es decir, que van a modificarse en función del volumen de producción y por lo tanto en función del volumen de ventas.
y están relacionados directamente con ese proceso de producción. Vamos a tener entonces ahí la materia prima, la mano de obra directa, por supuesto, el costo de ventas, las comisiones, los fletes, si es que se les dan premios y bonos que están ligados a las ventas a nuestros trabajadores, se van a registrar aquí como costos variables. Vamos a tener dos formas de determinar el punto de quiebre. Uno es la forma aritmética, que es por fórmula. Esta es la que nos va a dar en unidades y en pesos y centavos. Y además tenemos también la forma gráfica. La forma gráfica, pues además nos permite entender muy bien cuál es ese punto donde vamos a tener cubiertos nuestros costos, pero no vamos a tener ni pérdidas de ganancias. Y a partir de qué punto, pues entonces sí ya podemos empezar a tener pérdidas y ganancias. Vamos a aplicar primero la aritmética y luego vemos nuestra gráfica. Ok, lo primerito entonces será diferenciar costos fijos y variables. Partimos entonces de esta igualdad. Nuestras ventas van a ser igual a los costos fijos más los costos variables en este punto, ¿no? No siempre, solamente en este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos obteniendo como ingresos, ingreso de ventas o ingresos en general, van a cubrir los costos fijos y los costos variables sin ninguna diferencia. Si nosotros quisiéramos hablar de una empresa con fines de lucro, bueno, aquí normalmente tendríamos una utilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventas cubren los costos fijos, los costos variables y además se obtiene una ganancia. Pero este punto en específico es donde no hay ganancia ni pérdida. Entonces solamente será que el ingreso de ventas es igual a los costos fijos más los costos variables. Tenemos además que los costos variables se van a ir modificando en función de nuestras ventas. Déjenme recorro esto un poquito para que se vea mejor. Ah, no, ya no me deja. Entonces lo recorremos desde acá. École, ahí está. Decíamos entonces, los costos variables se van a modificar en función de cómo se modifican esas ventas. Por lo cual entonces podemos también anotarlo de esta forma. Nuestras ventas son igual a los costos fijos más una proporción que se modifica en función de las ventas que corresponde a nuestros costos variables. Luego entonces, como ya tenemos, ¿no?, 2 veces nuestra variable de ventas, ya podemos despejarla. Nos quedará así, ventas está sumando nuestros costos variables, pasan del lado de las ventas restando, y eso nos queda igual al costo fijo. Las ventas menos los costos variables es igual a nuestros costos fijos, hasta ahí sin ningún problema, ¿no? Y entonces aquí ya despejamos esas ventas, de tal forma que factorizamos y nos queda que las ventas multiplican a 1 menos nuestra X. Y entonces así ya podemos despejar nuestros costos variables, o bueno, esa proporción en la que cambian los costos con respecto de las ventas. Lo volvemos a pasar del lado derecho y nos queda que nuestras ventas de equilibrio son igual al costo fijo entre 1 menos X. Esta entonces es nuestra formulita que vamos a estar aplicando para poder calcular ese punto de quiebre de la empresa. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, la zapatería El Gato con Botas con un precio de venta de cada par de zapatos es de 100 pesos, aquí le corrijo, y su costo de venta es de 50 pesos. Es decir, se venden en 100, pero su costo de producción pues es de 50 pesos. Tiene los siguientes costos fijos. Paga un local por 5,000 pesos, paga luz, teléfono y mantenimiento por 2,000 pesos y paga sueldos por 3,000 pesos. Y sus costos, y sus costos fijos son los siguientes. No, bueno, el total de los costos fijos son 10,000, 5,000, más 2,000, 7,000, más 3,000, 10,000.
Sus costos variables, pues ya nos dijo que son 50 pesos por cada par de zapatos, es decir, 0.5 por cada peso de ventas o el 50% de las ventas. De tal forma que entonces lo pasamos. Aquí sí tenemos el dato completo de las ventas totales y de los costos variables. Colocamos los costos totales variables y las ventas totales. Si no tenemos ese dato, se puede hacer entonces con el precio de venta y el costo de venta, ¿no? Esa es como la ventaja, será lo mismo, es decir, si nosotros vendemos 10 pares de zapatos, 10 por 100 son 1000, y entonces también, si el costo de ventas es de 50 pesos por cada par de zapatos, 50 por 10 serán 500. Tendríamos entonces aquí 500 entre 1000. Pero como tenemos este dato, no tenemos a cuánto ascendieron las ventas totales, ni los costos variables totales, pues podemos usar esto. A esta relación de la diferencia que hay entre el precio de ventas y los costos variables, se le conoce también como margen de contribución. ¿Qué quiere decir ese margen de contribución? Pues que corresponde a nuestro costo de producción, aún sin restarle los demás gastos indirectos o gastos y costos fijos a nuestra utilidad bruta, ¿no? Se asocia con la utilidad bruta. Pero bueno, vamos entonces a revisarlo. Nos dice nuestra fórmula entonces que es costos fijos entre 1 menos costo variable entre las ventas. Tenemos que el costo fijo es de 10,000, aquí está, 10,000 pesos. Y eso lo dividimos entre 1 menos costo variable, que es de 50 pesos, entre 100, que es el precio de venta. Y eso va a ser igual a 10,000 entre 0.5. Aquí hacemos la diferencia. 50 entre 100 es igual a ver, díganme ustedes a cuánto es igual. Ahorita les voy a dejar que hagan otro para que ustedes solitos lo calculen, ¿vale? Bueno, 50 entre 100, ahora que ya me lo anotaron. Ajá, es un medio, exacto, es un medio, es igual a 0.5. 1 menos 0.5, pues es igual también a 0.5. Entonces tendré que 10,000 entre 0.5 va a ser igual a 20,000. Esto lo estoy leyendo en términos de ventas, ¿no? Porque es lo que estoy aquí calculando, las ventas de equilibrio. Eso quiere decir que esta empresa, esta zapatería, tiene que vender 20,000 pesos para poder asegurarse que su ingreso de ventas está cubriendo sus costos fijos y sus costos variables. Si vende menos, ya no va a alcanzar a cubrirlos. Si vende más, que es lo ideal, pues va a empezar a tener sus utilidades. Entonces, por lo menos aquí el empresario sabe que lo mínimo que debe de vender son 20,000 pesos para poder cubrir esos costos fijos y variables. Para determinar entonces el precio de equilibrio, pues simplemente dividimos esos 20,000 de las ventas entre el precio de ventas, que quedaría así. De una vez lo voy a anotar aquí para que quede juntito. Le ponemos unidades de equilibrio. Va a ser igual a mis ventas de equilibrio entre el precio de venta. Es decir, los 20,000 de mis ventas de equilibrio entre los 100 pesos que cuesta cada par de zapatos. ¿Cuánto nos da, chicos? A ver, acá ya lo anotaron. Nos da igual a 200. 200. École, muy bien. Eso quiere decir que las unidades mínimas que tiene que vender este empresario son 200 pares de zapatos, ¿no?
Lo puede ver en pesos y centavos, 20,000 pesos, o lo puede ver en unidades, 200 pares de zapatos. Pero vean, justo por eso no podemos integrar mercancías iguales que se venden a diferentes precios, porque qué tal que le compraron 10 y les hizo el 10% de descuento, pues ya no podríamos aplicarlo para calcular las unidades de equilibrio. Entonces, tiene que ser ya sea en unidades monetarias, pesos y centavos, o en unidades físicas, unidades de equilibrio. Vamos a ver entonces aquí que ya entonces simplemente registramos o la información se obtiene de algo que se llama estado de resultados directo. Este es el que les digo, normalmente se elabora para gestión interna, pero normalmente no se elabora para hacerlo público, ¿no? Tendríamos aquí nuestras ventas de equilibrio son 20,000, menos los costos variables, que es el 50%, el 50% de 20,000 son 10,000, estos serían mis costos variables totales. Esto me da una utilidad marginal de 10,000 pesos, pero todavía le tengo que restar los costos fijos, que si ustedes recuerdan, mis costos fijos eran de 10,000. Entonces ya le pongo aquí mis 10,000. Eso quiere decir que mi utilidad de operación pues va a ser igual a 0. Es decir, este es el punto en el cual los ingresos de la empresa son exactamente igual a sus costos totales, costos variables y costos fijos. Por lo tanto, entonces, la empresa debe de vender más de esos 20,000 pesos para empezar a obtener utilidades. ¿Clarísimo hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien, profesora. Ok, vamos entonces a ver cómo se grafica. Para graficarlo, vamos a incorporar varias columnas. Vamos a tener nuestras ventas con diferentes niveles de venta. Ya sabemos nosotros que las de equilibrio están aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a asignar valores hacia arriba y hacia abajo para poder graficar. ¿Qué pasa si vendemos 5,000? ¿Qué pasa si vendemos 30,000? ¿Qué pasa si vendemos 15,000? ¿Qué pasa si vendemos 75,000? Vamos a incorporar los costos variables, que acuérdense que estos se modifican en función de las ventas y corresponden en este caso de este ejercicio al 50%, 0.5 o 50% del precio de ventas o de las ventas totales. Eso quiere decir que es la mitad, ¿no? Nos decía Elisa, pues es la mitad. Si nuestras ventas son de 5,000, pues los costos variables que son la mitad van a ser de 2,500. Si son de 15,000 van a ser de 7,500. Si son de 30,000, pues la mitad son 15,000, van a ser de 15,000. Y agregamos nuestros costos fijos. Nuestros costos fijos, decíamos, esos no se modifican. Independientemente de cuánto vendamos, tenemos que pagar exactamente lo mismo de renta, lo mismo de mantenimiento, lo mismo de sueldos. Entonces, esos van a ser fijos independientemente de la cantidad de ventas que tengamos. Entonces, son 10,000 siempre. Y entonces tenemos aquí la diferencia, ¿no? Que tendríamos. Por ejemplo, aquí si no vendemos nada, no tenemos costos variables, pero sí seguimos pagando costos fijos. Entonces, tendríamos una pérdida de 10,000 pesos. Si vendemos 5,000, tendríamos costos variables por 2,500 y costos fijos por 10,000. Es decir, nuestros costos totales serían de 12,500. Si a 5,000 le restamos los 12,500 que son sus costos, seguimos perdiendo, estamos perdiendo 7,500. Si nosotros vendemos los 20,000, nuestros costos variables son de 10,000, nuestros costos fijos son de 10,000, y entonces justo identificamos que ese es nuestro punto de quiebre. A partir de ese punto, no tenemos ni pérdidas ni ganancias. Logramos cubrir con lo que se vendió nuestros costos variables y nuestros costos fijos, y listo, ¿no? Alcanzamos a cubrirlos, hasta ahí se queda. Si nosotros vendemos 1,000 pesos más, 21,000 pesos, nuestros costos variables son el 50%, es decir, 10,500. Nuestros costos fijos son 10,000. Por lo tanto, nuestros costos totales serían de 20,500. Si a 21,000 le restamos los costos totales, que son de 20,500, pues nos quedarían 500 pesos. Es decir, 500 pesos de ganancia.
Si vendemos 75,000, los costos variables, que son la mitad, son de 37,500. Los costos fijos de 10,000, tendríamos un monto de costos totales de 47,500. Si a 75,000 le restamos 45,500, nos quedan 27,500 de ganancia, ¿no? Entonces, si ven, esta tablita nos ayuda muy bien a ver cuál es la importancia de que nosotros podamos cubrir, por lo menos con nuestras ventas, ese punto de quiebre, por lo menos, ¿no? De preferencia, debemos de vender más. Entonces, justo también esto nos va a servir para elaborar, por ejemplo, dentro de los planes estratégicos de la empresa, pues cuáles son esas ventas que se tienen que lograr, ¿no? Y si un vendedor, por ejemplo, vende menos, pues ya sabemos que otro tiene que vender más para alcanzar a cubrir esas ventas mínimas. Y además no solamente queremos cubrirlas, ¿no? O sea, queremos obtener una ganancia, porque sí vamos a pagar los salarios, pero luego que queda como utilidad para que siga creciendo la empresa. Entonces, esa es la importancia de calcularlo. Y si ven aquí ya podemos ver algunas características propias de estas variables. Nuestras ventas, por ejemplo, parten de cero, ¿no? De la situación donde no vendemos nada, de cuando inicia la empresa, o de cuando le cierran por la pandemia, o de cuando le va muy mal y no vende nada, ¿no? O cuando hubo un incendio y no se vendió nada. Y se va incrementando, ¿no? En la medida de que se pueden obtener mayores objetivos de venta o metas de venta. Nuestros costos variables también son crecientes, también parten de cero, porque si no producimos nada, pues entonces no tenemos ningún tipo de costo variable. Y en la medida en que se va incrementando las ventas, también se van incrementando nuestro costo variable, pero no exactamente igual, no con el mismo valor, ¿no? Sino con un porcentaje de esas ventas. Entonces, esta va a ser una línea que va a estar por debajo de esas ventas porque los valores son menores. Nuestros costos fijos, si podemos ver aquí, siempre van a ser iguales. Entonces, si tenemos una línea creciente de las ventas, estos se van a mantener exactamente igual, como si fuera una línea horizontal, porque no se modifican. No importa cuánto más vendamos, estos no se modifican. Y esto, pues justamente es así como dos triangulitos, ¿no? Que nos dice, vendes menos, pierdes más, vendes más, ganas más. Entonces, vamos a verlo ahora graficado. Ok, esto es lo mismo, pero es otro ejercicio. Ahorita regresamos a esto, lo de la contribución marginal. Pero bueno, tenemos entonces ya nuestra tablita que podemos graficarla. ¿Cómo la vamos a graficar? Pues así tal cual como tenemos nuestros valores. ¿Por qué la tengo dos veces? Ok, porque de aquí parto para graficarlo. Ah, ya, es que es toda la explicación de cómo se va a graficar. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Si vemos aquí, tiene esta lógica. Vamos a graficar en el eje horizontal las cantidades, las unidades de producción, y en el eje vertical todo aquello que represente dinero. Es decir, aquí vamos a colocar los ingresos, aquí vamos a colocar los costos, aquí vamos a colocar costos variables y costos fijos, pero expresados en pesos y centavos. Y acá vamos a expresarlo en unidades de producción. 200 unidades, 300, 400, etc. Nuestra línea de ingreso de ventas parte de cero, ¿no? No vendemos nada, así vendemos mucho y es creciente. Nuestra línea de costo variable, decíamos, también parte de cero y también va creciendo, pero crece menos aceleradamente que las ventas. Entonces, si ven, es una línea que está junta aquí en el origen de nuestra gráfica, pero se van despegando a medida que van alejándose hacia el horizonte. Tenemos además nuestros costos fijos, que nuestros costos fijos ya dijimos, así vendamos 0 o vendamos 1,000, siempre van a ser los mismos, los 10,000 pesos. Entonces, esos van a ser una línea horizontal, no parten de 0, porque aunque no vendamos, nosotros ya estamos incurriendo en esos 10,000 pesos. Y si no vendemos nada, sería una pérdida. Entonces, parten de 10,000, aquí tendríamos el 10,000. Vamos a duplicar este.
y le vamos a poner aquí los 10,000. Tenemos después nuestra línea del costo total. El costo total ya dijimos que es la suma de nuestros costos fijos más los costos variables. Entonces, si ven ustedes, es la suma, aquí lo podemos decir la suma geométrica, ¿no? Nuestros costos totales van a partir de 10,000, igual que nuestros costos fijos. ¿Por qué? Porque los costos totales, si no vendemos nada, pues ya corresponden exactamente igual a lo que estamos perdiendo de los costos fijos. Entonces va a empezar aquí en el costo fijo. Y va a tener una pendiente paralela a nuestros costos variables, porque se va a ir incrementando el costo total en la medida en que también se va incrementando el costo variable. Entonces vean, y justo nuestro punto de quiebre, pues es ese punto donde se encuentran nuestro ingreso de ventas y nuestros costos totales. Es este punto. A partir de este punto hacia abajo, es decir, si vendemos menos unidades o menos cantidad de dinero, vamos a tener pérdidas, que es esta área que está aquí en este triangulito. Y a partir de este punto, si vendemos más, ya sea en unidades o ya sea en pesos y centavos, entonces vamos a empezar a tener ganancias, ¿no? Todas las empresas pues querrán estar mientras más alejado del horizonte mejor para obtener mayores ganancias si son empresas con fines de lucro. Si son empresas sin fines de lucro o empresas públicas, por ejemplo, bueno, aquí está bien con que podamos cubrirlo, ¿no? Y si se puede crecer, bueno, también está bien para ofrecer más productos y servicios, pero no necesariamente para obtener ganancias. Entonces, ¿dudas, preguntas de cómo encontramos gráficamente este punto, chicos? Y bueno, de aquí viene justo por qué preferimos llamarle punto de quiebre en lugar de punto de equilibrio. Porque bueno, para la contabilidad, pues sí, efectivamente, este es un punto de equilibrio, ¿no? Si se va para abajo, pues hay pérdidas. Si se va para arriba, hay ganancias. Entonces, para cubrir costos y gastos deben de estar aquí. Pero en economía, un punto de equilibrio es un punto deseable al que queremos llegar, el que se busca, ¿no? Donde hay estabilidad de precios, estabilidad de la oferta, estabilidad de la demanda. Es un punto deseable. Pero en realidad este punto no es deseable, ¿no? O sea, ya dijimos, las empresas con fines de lucro no quieren estar aquí. No quieren estar aquí porque no obtienen ganancias, ¿no? Entonces, más bien es un punto de quiebre. Si bajamos tantito de ese nivel de ventas, ya tenemos pérdidas. Si subimos un poquito la cantidad de ventas o las unidades vendidas, pues ya estamos obteniendo una ganancia, ¿no? Entonces, por eso preferimos usar esto de punto de quiebre. Pero bueno, ustedes pueden usarlo de forma indistinta, como lo deseen, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos, del punto de quiebre, cómo se calcula y cómo se grafica? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Ok, nos regresamos a este término que es muy importante, ¿no? Ya se los dije, pero aprovechando que aquí está escrito, lo vamos a retomar. Este término de la contribución marginal es muy importante. Por ejemplo, decíamos, se puede calcular a partir del precio de venta o de las ventas totales, ¿no? En este caso, se calcula a partir de ese precio de venta, que es como lo calculamos en el ejercicio. Al precio de venta de cada unidad le restamos los costos variables de cada unidad. Y justamente esa diferencia nos va a permitir saber cuál es ese nivel de los costos de producción, si está mejorando, si está empeorando, ¿no? Esperaríamos que en la medida en que crece el precio de ventas, pues crece esos costos variables. Pero solamente es la contribución marginal, es decir, lo que nos daría la utilidad bruta, cuánto vendemos y cuál es ese costo de las ventas, particularmente el costo variable. No estamos incorporando aquí ningún tipo de costo o de gasto indirecto. Entonces, no nos muestra la utilidad máxima, pero sí nos muestra en cómo contribuyen, por eso le llama contribución marginal, esos costos variables sobre nuestro precio de venta total. Y decíamos, se puede calcular así sobre el precio de venta y el costo de una unidad, o se puede calcular también
con el monto totales de las ventas si es que ya lo conocemos. Para calcular punto de quiebre, pues no conocemos las ventas, porque justo eso es lo que queremos determinar, ¿no? ¿Cuáles son esas ventas de equilibrio? Pero también se puede calcular a partir de las ventas totales, restándole los costos variables totales. Por ejemplo, de los totales, pues es muy útil cuando tenemos muchos productos, ¿no? O estas diferencias de precios de venta. Si hay unas diferencias de precios de venta, bueno, es mejor calcularlo así, por las ventas totales y los costos variables totales. Independientemente de si lo dimos con descuento, con promoción, etc., tenemos el monto de ventas totales y los costos variables totales. Si solamente produce la empresa un solo tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una productora ¿qué será? De autobuses, que solamente es una línea de autobuses la que produce, solamente una, no vende más tipos de autobuses, solamente uno. Bueno, pues entonces lo podemos aplicar así directamente. Del precio de venta unitario le restamos los costos variables de cada unidad y así obtenemos también esa contribución marginal. Finalmente, como es una relación, pues vamos a estar obteniendo ya sea sobre el total o ya sea por cada unidad, como se prefiera. Ok, vamos entonces a hacer un ejercicio. Déjenme ver dónde tenemos uno. Bueno, ya no lo vamos a ver por la premura de tiempo, el multiproducto, pero de todos modos se los dejo en ¿cómo se llama? Ahí en los apuntes, por si a alguien le interesa determinarlo para su propio negocio teniendo muchos productos. Pero bueno, vamos a usar los datos totales, en este caso nosotros. Tenemos costos fijos de una empresa que ascienden a 519. Y tenemos acá unos costos variables totales que ascienden a 639. Tenemos unas ventas totales de 1,394 y unos costos fijos totales de 518. Con estos datos vamos a calcular nuestro punto de quiebre. Y nos llevamos también el enunciado. Ok, produce con las siguientes ventas y gastos. Ok. Tenemos entonces costos variables, costos totales, costos variables, ventas totales y costos fijos. Bueno, le voy a quitar lo de totales para que no me los vaya a confundir. Pero ya sabemos que son los totales, ¿no? Aquí recuerden, puede ser ventas totales o ingresos. Ajá. Y vamos entonces con la fórmula, que es muy fácil, ¿no? Ventas es igual a costo fijo entre 1 menos la contribución marginal. Pero se las voy a poner aquí para que la tengan a la mano. Acá está. Listo. Calcúlenlo, por favor, y me dicen cuánto es. Ya lo calculó Elisa. Muy bien, Elisa. Vamos a anotarlo aquí, lo que le dio a usted, para compararlo ahorita.
A ver cuánto les da a los demás. ¿Y cómo interpretamos ese resultado, Elisa? Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Es la cantidad, pero ¿qué cantidad? O sea, esta es la cantidad de piezas que debe de vender. Acuérdense que es bien importante, siempre que hacemos un cálculo, le tenemos que poner de qué unidades estamos hablando. ¿Aquí de qué unidades estamos hablando? Exacto, pesos y centavos, ¿no? Es decir, eso siempre es bien importante, sobre todo porque acuérdense que este lo determinamos por unidades y por pesos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí, vamos a escribirlo para que a todos les quede claro. Tenemos entonces que el punto de quiebre, vamos a ponerle así, va a ser igual a mi costo fijo total, que son 518.5, entre, abrimos un paréntesis, 1 menos, abrimos otro paréntesis, mi costo variable, que es de 639, entre mis ventas totales, que es de 1,394. Cerramos un paréntesis, cerramos el segundo, y entonces vamos reduciendo. 518.5 entre, ¿cuánto es 639 entre 1,394, chicos? Con todos los decimos, es que a mí me sale Con 0.4. dos porque estamos hablando de pesos y centavos, entonces con 2 centavos es más que suficiente. Digo, con centavos es más que suficiente. 0.45. 0.45. Muy bien. Ok, también acá le dio a Elisa. Bien, entonces reducimos una vez más. 518.5 entre, ¿cuánto es 1 menos 0.45? 0.52. No, 54. 0.54. Ok, muy bien. Y ahora sí, ya reducimos por última vez. 518.5 entre 0.54, pues ya les debe de dar esto, ¿no? A ver, corrobórenlo. Si nos da 957.3. 1 menos 0.45 me Ajá. da 0.55. 55, ok, nos falta entonces aquí un decimal. Ahora sí, entonces ya corregido. ¿Cuánto es 518.5 entre 0.55? Ok, 942. Ah, ya nos dio una diferencia. Ok. Ujú. Ah, pero creo que fue por la decimal, ¿no? Que nos salía ahí. Ah, ok, es que dice Elisa que ya había metido todos los decimales. Ajá. Entonces, ¿cuánto nos da? 942. Listo. 942.72. Ok. Punto 72. Ok, entonces este sería, mejor lo pongo abajo, nuestro punto de quiebre. Es decir, la empresa tiene que vender 942.72 pesos, que bueno, seguramente serían miles de pesos, ¿no? Tiene que vender esos miles de pesos para poder cubrir sus costos y gastos, ¿no? Para poder determinar las unidades de equilibrio, bueno, aquí nos haría falta saber estas ventas totales de ya sea de cuántas unidades habla, ¿no? O ya sea cuál es el precio de venta. Vamos a ponerle que este es inventado, ¿no? Porque acuérdense que viene de un ejercicio que son varios. Vamos a ponerle que su precio de venta, supongamos que vende tornillos, es de 3 pesos con 80 centavos.
Ahora sí, entonces calculemos a cuántas unidades corresponde este punto de quiebre. ¿Cómo lo calculamos, chicos? A ver quién se acuerda. Se tiene que dividir el punto ventas de equilibrio entre el precio de venta Ajá, exactamente. y me dio 248.08. Ok, 240. Ah, ya, Elisa ya hasta calculó la contribución marginal. Ok. Aquí como tal, entonces, las unidades que venderíamos serían ¿cuántas? ¿248 qué? .08. .08, es decir, tendría que vender 248 tornillos, ¿no? Dijimos que eran tornillos. Es de 3.48 cada tornillo. Ya tendríamos aquí cuántas unidades tiene que vender para cubrir sus costos fijos y variables. Tiene que vender por lo menos 249, ¿no? Aquí lo vamos a redondear porque pues, .08 tornillos no podemos vender, ¿no? O sea, no es, eso es imposible. Entonces serían 249 tornillos. Necesitamos vender 249 tornillos para poder cubrir los costos fijos y los costos variables. Y ya nos calculó por acá, Elisa, lo vamos a anotar, cuál es el margen de contribución. Nuestro margen de contribución que es el precio variable por unidad. Bueno, en este caso lo saco con las ventas, ¿no? Que son las ventas menos nuestros costos variables. Nos dice que es igual a 303.72. Es decir, y este también está en pesos y centavos, ¿no? Es decir, que corresponde, con este nivel de ventas, corresponde a 303.72 la diferencia que hay entre las ventas y los costos variables. Obviamente aquí todavía tiene que cubrir los costos fijos, no sería solamente este valor, como tal la utilidad neta, ¿no? De la empresa es solamente el margen de contribución, lo que correspondería como a su utilidad bruta. Ajá, todavía falta descontarle ahí, pues todos los gastos, ¿no? Fijos en particular. Entonces, vean, con esto nosotros ya podemos decirle al empresario, ¿sabes qué? Que para poder cubrir tus ventas, con tus ventas totales, tus costos fijos y variables, tienes que vender por lo menos 942.72 pesos, es decir, por lo menos 249 tornillos. Una vez que vendas eso, entonces ahora sí vas a poder empezar a obtener ganancias. Y obviamente tu margen de contribución es este. Si quieres mejorarlo, pues tendrías que ver cómo se pueden reducir esos costos variables, ¿no? A lo mejor comprar por más grandes cantidades o conseguir un proveedor que dé mejores precios, no lo sé, ¿no? Pero bueno, hasta aquí esto es el punto de quiebre. Lo siguiente sería graficarlo, ¿no? Ya sabemos nosotros aquí cuál es el precio de venta, ¿no? Podemos ir aumentando. Bueno, ¿qué pasa si vendemos en lugar de 249 tornillos, 5,000 tornillos, ¿no? ¿O qué pasa si vendemos solamente 40? Entonces, ese sería el siguiente paso, que además hagamos la gráfica asignando valores, como en esta tablita que tenemos acá, para ver si las ventas son mayores que pasa y si son menores que pasa. Acá está. ¿Qué necesitamos? Bueno, también conocer cuál es esa proporción del margen de contribución, pero igual lo podemos calcular aquí. Vamos a calcularla de una vez. Voy a hacer más chiquita la letra para que nos quepa también la proporción del margen de contribución. Ahí.
Tenemos entonces que para calcular el margen de contribución, lo podemos hacer así, también lo podemos hacer así, ¿no? Costo variable entre las ventas. Este es para conocer la proporción. Este es el monto o el valor en pesos y centavos. Esta es una proporción, no va a ser en pesos y centavos. Pero bueno, tenemos entonces que nuestros costos variables es igual a 639 y eso lo vamos a dividir entre el monto de las ventas totales. Y ya lo teníamos aquí calculado, ¿no? Decíamos que era 0.55. 0.55. Es decir, esta es la proporción del margen de contribución. El 0.55% corresponde, ¿no?, a los costos variables. Perdón, el 0.55% de las ventas corresponde a los costos variables. Y ya con esos datitos, nosotros podemos entonces hacer nuestra tablita así, ¿no? Con las ventas, qué pasa si se modifican esas ventas, cómo se modifica también el costo variable. Los costos fijos siempre van a ser los mismos y con esos dos, pues ya podemos graficarlo a manita o en Excel, como ustedes quieran, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profesora, en la de contribución marginal, ¿se utiliza ventas o se utiliza lo que te dio del punto de equilibrio? En esta, Ajá. pues se supone que debe de ser equivalente, ¿no? Porque ya teníamos aquí nuestro costo variable entre las ventas. Nuestros costos variables eran de 600. Ah, ya entendí. Entonces es que es este de acá, 0.45. Sí, ya entendí. Es este de acá, ¿no? Antes de que lo restemos. Que es este costo variable entre las ventas. Nuestro costo variable es de 639 entre 1394, que es esto que estamos haciendo aquí. Entonces sería de 0.45. Y de esta forma ya pueden ustedes hacer sus escenarios, ¿no? Ah, bueno, y entonces si en lugar de vender, ¿dónde están las ventas? 1394, vendo 5000, pues ¿a cuánto corresponderían mis costos variables? Ah, pues dice que es el 0.45. Entonces, multiplico los 5000 por 0.45. ¿Cuánto me da eso? $2,250, ¿no? Entonces ya tendría ahí que mis costos variables serían a 2,250. Mis costos fijos pues siguen siendo 518.5, ¿no? Y además ya puedo calcular la diferencia. Si mis costos variables son de 2,250, 5,000 menos la suma de 2,250 más 518, ya tendría ahí cuánto sería mi ganancia, ¿no? Es decir, mis costos fijos más costos variables sería igual a los 518.5 más 2,250, que son mis costos variables para un nivel de ventas de 5,000. Es decir, esto sería igual a 2,768.50. Eso quiere decir que mi utilidad, bueno, la ganancia le ponemos, sería igual a mis ventas menos mis costos totales. Lo voy a poner más chiquito para que quede en una sola línea. Híjole. Es decir, mis ventas son de 5,000 menos mis costos totales, que son de 2,768.5. Esto es igual. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esa resta, chicos?
2231.5. Ok, 2231.5. Eso serían como tal mi ganancia, ¿no? Si es que este empresario, en lugar de vender solamente los 942.72, vende 5,000. Y lo mismo, no le pueden hacer uno para 0, uno a lo mejor para, no sé, unas ventas de 500 pesos, ¿no? Y con esos datos, entonces ahora sí ya pueden graficarlo. ¿Va que va? ¿Listo, chicos? ¿Dudas ahí? De cómo se grafica, dudas de cómo se calcula, de cómo se hace esta tablita para poder graficar. ¿Todo bien? Bien, entonces este es el ejercicio que se les va a quedar de tarea. Ok, vamos a usar solamente los valores de un producto. Bueno, vamos a hacer 2. Bueno, con una, porque si no les tendría que poner gastos y costos fijos diferenciados. Vamos a hacerlo así. Ajá, sí, pero vamos a usar entonces mejor la B, esta. No hay alternativas porque ustedes lo tienen que calcular completito. Ok, y tenemos entonces... su punto de quiebre total, ¿no? No nada más de un producto, va a ser el punto de quiebre total. Tenemos entonces aquí las ventas totales, tenemos los gastos variables totales, tenemos, estos no los necesitamos, tenemos nuestros gastos fijos totales. Vamos a ponérselos un poquito más bajitos porque si no va a costar trabajo alcanzarlo. Ok. Y con estos datos entonces les toca hacer su ejercicio. Vamos a agregarle aquí que necesitan colocar. Van a necesitar primero calcular, bueno, elaborar su tabla. Bueno, primero lo calculan y luego elaboran la tabla. 1, calcular el punto de quiebre en pesos y centavos y unidades. 2, van a tener que elaborar la tabla con diferentes niveles de venta. Y 3, van a tener que graficar. Pero acuérdense que graficar es todo, ¿no? No solamente el punto de quiebre, sino todos los costos con sus elementos. ¿Qué nos falta aquí? El precio de venta. Vamos a ponerle un precio de venta acá. Vamos a ponérselo pequeñito.
Listo, con eso tenemos y además explicarle al empresario el punto de quiebre. Es decir, van a tener que elaborar un pequeño párrafo donde le dicen, ¿qué le dice? ¿No? Esos resultados, ¿qué? ¿Él para qué los puede utilizar o qué, de qué forma le van a servir? ¿Ok? Ok, igual su tablita con los diferentes niveles de venta, vamos a hacerlo, debe de partir de 0 y debe de haber por lo menos que sean 3 y 3, 6 niveles de venta, igual que la otra. Por lo menos 6 niveles de venta. Ustedes ya deciden hasta qué punto lo hacen, ¿no? Lo pueden hacer, si aquí tenemos ventas de 60,000, lo pueden hacer hasta 600,000 o lo pueden hacer hasta 90,000 nada más, como ustedes decidan. Pero la idea es que puedan hacer la gráfica y puedan decirle. Ok, explicarle al empresario el punto de quiebre. ¿Qué pasa si vende 30 unidades? ¿Y qué pasa si vende 120,000? No, lo ponemos más alto, 120 millones. Ahí tendrán ustedes que aplicar el razonamiento. Pueden usar estos datos para hacer sus escenarios, ¿no? Y ya de ahí de esos escenarios, pues entonces responden la pregunta. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? 128. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos ahora sí a sus dudas y preguntas de la exposición y de los métodos de exposición. Díganme qué dudas hay. Tomen la impresión de pantalla esta para que tengan el ejercicio. Lo voy a hacer más grande, por si están en celular, que se vea grandote. Ay, pero nos tapa aquí. No, no, así no. Sí se ve bien, profesora. ¿Así se veía? Ay, ahora ya lo dejé de compartir. Que pensé que no se veía la parte de abajo. École. Tomen la impresión de pantalla para que lo tengan ahí. Ok. Sí, bueno, para entregar esta actividad, pues nos tenemos que, como que acotar a las fechas, ¿no? Entonces, yo creo que esta actividad la pueden entregar hasta el próximo lunes, sin problema. Todavía estamos el próximo lunes. No, yo creo mejor hasta el próximo sábado para que el domingo los califique yo y los suba, porque además esto sí es individual, ¿ok? Entonces no se lo copien, hágalo cada quien, no está difícil. Para que yo pueda calificarlos el domingo y ya tenga esa calificación, para el martes que hacen ustedes su exposición y tenga de ahí hasta el ¿qué? Tienen ustedes hasta el viernes para subirlo y yo tenga, no, hasta el jueves para subirlo, les entregue yo sus calificaciones finales el viernes, ¿vale? Ya nada más ese día, bueno, esa noche de jueves para viernes, califico sus trabajos que van a entregar. Sí, porque si me dejo también las tareas, se me suman las tareas más los trabajos, no. Y sí puedo entregarles de una noche para otra ya sus calificaciones finales, ¿vale? También para no atrasarles a ustedes en entregarles calificaciones finales. ¿A qué va? Entonces le ponemos aquí de una vez fecha de entrega. Sábado 11.
¿Lo hacemos el trabajo en Excel o puede ser a mano o cómo? Como ustedes quieran, ¿no? Lo pueden hacer a mano o en Excel. Si es en Excel, pues es más fácil, ¿no? Calcularle estos escenarios, ¿no? Porque simplemente vamos multiplicando. Como ustedes quieran, lo pueden entregar, solamente que sea visible, ajá, porque en otra clase, no me acuerdo en cuál, creo que el semestre pasado o antepasado, luego me entregaban los ejercicios a lápiz y luego no se veía el lápiz. Entonces, puede ser a mano o puede ser en Excel, como les sea más sencillo a ustedes, pero si es a mano, pues que sea con un color de lápiz o con pluma que sea perfectamente visible, ¿vale? Listo, entonces ahora sí háganme preguntas, chicos, porque esto que nos queda de 40 minutos son para dudas y preguntas de su segundo avance, para que me muestren cómo van. ¿Cuáles son los métodos que vamos a presentar? ¿Ok? ¿Todos Se los códigos? los voy a anotar de una vez. Para que igual puedan hacer presión de pantalla. Ay, me falta ponerle la fecha. Bueno, ok, aquí lo voy agregando y ahorita lo agrego aquí, evaluación auténtica. Acá está. Ya se ve ahí, ¿no? Ok. Para el segundo avance, el análisis de las 3 empresas debe cubrir métodos dinámicos, que incluye aumentos y disminuciones con la tasa de crecimiento real. Real, acuérdense que es descontando la inflación. De 2016 a 2020. Es decir, solamente va a haber una tasa de crecimiento, pero cubre todo el periodo. ¿Qué es lo que preguntaba al inicio? ¿Quién preguntaba? ¿No? Que si vamos a usar solamente la inflación de un año, no, la de los 5, bueno, 4, porque tenemos de 2016 a 2020. Entonces tiene que ser todo el periodo. De 2016 a 2020. Y después
la proyección por el método de regresión lineal con mínimos, bueno, les pongo reducido, con mínimos cuadrados ordinarios de regresión lineal con mínimos cuadrados ordinarios para 3 variables. Las ventas, las utilidades y otra variable relevante que ustedes consideren. Bueno, vamos a ponerle ahí que sea una razón financiera, ¿no? Para que no sea una cuenta específica y ustedes puedan comparar y ver también la diferencia. Y otra variable relevante que ustedes consideren de las razones financieras calculadas. Ahí puede ser a lo mejor el endeudamiento, a lo mejor la solvencia. Ustedes deciden. Recuerden que para aplicar este método se necesitan por lo menos 5 años. Es decir, su variable de 2016 a 2020. ¿Ok? Va a incluir también la investigación de la planeación financiera de la empresa en la página, bueno, es de las 3 empresas. Maestra, todo esto es para el segundo avance, ¿verdad? Ajá. Se supone que esto ya lo hicieron, ¿no? Estos dos por lo menos. Bueno, por lo menos. Y lo de la tarea dijo que es para el sábado. Ajá. Bueno, el ejercicio, ¿no? Que puse en pantalla. Sí. Y la identificación de la planeación en el flujo de efectivo. Aquí es comparativo de 2016 y 2020. Aquí recuerden que solamente es analizarlo así, revisarlo. Puede ser que no lo haya, que no esté explícito. Entonces, a lo mejor se lo ahorran, dependiendo, pero sí revisen la página de las empresas. Y aquí también solamente es para 2 años, solamente para 2016 y comparado con 2020. ¿Ok? Y eso sería nuestro segundo avance. Ok, aquí se entrega la presentación PowerPoint, PDF o en la herramienta que ustedes gusten. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? A ver, Entonces, acá ¿va a ser otra tienen... presentación? No vienen los 2 últimos puntos. O sea, no viene este. Este sí puede ser que no viene. Si ya checaron lo de la planeación financiera, puede ser que este no venga. Pero este es el que ustedes van a identificar en el flujo efectivo. Ajá. Bueno, en el estado. Porque puede Profesora, ser que no venga explícita, pero acá ustedes lo van a identificar al comparar uno y otro. Sí, profesora, perdón. Ajá. pero la tasa de crecimiento va a ser de los ingresos de las 3 empresas o otras cuentas más Ustedes también. deciden cuál. Normalmente se aplica para la misma, normalmente se aplica para ventas y utilidades. Pero si hay alguna otra que sea relevante. Bueno, pero en de aumentos y disminuciones es sobre sus estados financieros.
¿no? Acuérdense, este lo aplicamos ahí. O sea, sobre el estado de situación financiera. Ajá, y el de resultados. Para los... Particularmente el que es relevante, porque este obviamente va a tener variaciones, pero bueno, los que son relevantes son estos dos. Y lo mismo es 2016 y 2020. Es que le puse A, ¿verdad? Pero es 2016 y 2020. No los 5 años, sino nada más el año inicial y el año final. Acá también nada más el año inicial y el año final. El acumulado de la inflación de los 5 años. Ajá, tiene que ser usando el acumulado de la inflación. Ok. ¿Qué más, chicos? Todas las dudas y preguntas. Si ya tienen algo y aquí están atorados, de una vez enséñenme qué tienen. Es que yo tenía, pero de 2010, lo hice de 2018 a 2019 sin contar el año de la pandemia. Ah, ok. ¿Cuál? El de aumentos y disminuciones. Y el de proyección de métodos de regresión lineal fue de ingresos y utilidades. Ajá, sí, pues las ventas son los ingresos, ¿no? Ingreso de ventas. Vamos a Ujú. ponerle aquí para que no se me confundan. Ingresos o ventas. Y este está bien, déjalo así entonces, 2018 y 2019. Aunque bueno, aquí lo interesante era ver qué tan mal les fue en 2020, ¿no? Si les pegó mucho la pandemia o no. ¿Ok? Entonces, esto sería para... Profesora, Aquí está. bueno, en nuestro equipo en el método de regresión lineal usamos los datos del 2016 y de 2019 y aparte hicimos otro con los del 2016 y 2020 porque vimos que sí modifica la tendencia y así hicimos el análisis. ¿Así lo dejamos o usamos solo Sí, los? así lo dejan. Sí. Es decir, acuérdense que aquí en en el de los mínimos cuadrados, dijimos que el método da muchas ventajas, ¿no? Es decir, el método además ya hecho ahí en Excel es bien fácil, es rápido, ¿no? Ahí ustedes pueden justamente hacer eso, jugar, quitarle 2020, comparar con los años, y dentro de su análisis pues será todavía más completo el decir, ¿no? Sin considerar la pandemia, sería la tendencia de las empresas, y considerando, ¿no? Cómo les pegó la pandemia, pues sí vemos que la tendencia cambia o solo se ralentiza, ¿no? Es decir, de preferencia yo sí les digo que ahí lo comparen, porque además el método en Excel es bien fácil, lo hacen bien rápido, ¿no? ¿Ok? Bien, está bien ahí. Ok, dice... en el último punto, ya que el estado de flujos de efectivo no encontramos esas cuentas. Recuerda que nos dio una clase para ver eso y no encontramos. ¿Qué cuentas, En el flujo de efectivo son todas las cuentas, Recuerde que hay diferentes formas de presentarlo, de presentar el flujo de efectivo. En sí, el flujo de efectivo, todo el flujo de efectivo es una planeación, ¿no? Todo el flujo de efectivo es una planeación. Entonces, no tiene que buscar unas cuentas en específico, tiene que analizar cuáles son las variaciones de unas cuentas de un año con respecto al otro. Y en función de eso, tiene que identificar cuál es esa planeación de la empresa. La misión, los objetivos y las metas, eso lo encuentra o en la página de la empresa o en el informe financiero. Pero directamente en el flujo de efectivo, lo que usted va a encontrar es qué está haciendo la empresa. Entonces ahí podemos ver, mira, está guardando una reserva. O mira, compró más maquinaria. O, es decir, sí, justo, ahí lo que se tiene que hacer es, uno, identificar si la planeación, si existe, si la enuncia, si concuerda con lo que nosotros observamos en el flujo de efectivo. Si no la enuncia en ningún lugar, entonces tenemos que directamente en el flujo de efectivo identificar qué es lo que está haciendo esa empresa. Si está invirtiendo, si está guardando una reserva, si está incrementando la maquinaria o los activos fijos, si está gastando más en sus gastos operativos. Es decir, eso es lo que vamos a identificar. Por eso dice identificación de la planeación, ¿no? No está explícita. No nos van a decir, mira, aquí se planeó crecer 20% las ventas y en el año 2020
no creció ni el 0%, ¿no? Ahí lo vamos a identificar nosotros, ¿no? En función de esto que ya sabemos cuáles son las diferentes formas de presentación del flujo efectivo, que a veces puede ir dividido por actividades, que nos refleja las entradas y salidas de dinero, o que nos refleja entradas y salidas en general. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al segundo avance, que se entrega, aquí está el 14 de diciembre, que es dentro de 8 días. Bueno, pero es el PPT, ¿no? Y luego nos falta donde van a subir el documento de Word, que esa va a ser aquí. En el documento de Word, pues simplemente va la unión de ambos avances. Pero este es documento de Word. Integrando primer y segundo avance. ¿Qué va a llevar? Pues esto que teníamos acá. Eso está en la evidencia integradora. Y esto se entrega a más tardar, dijimos que el viernes 17. Entonces el segundo avance es para la próxima semana y ya la entrega final es para el 17, Para el 17. que es el Word junto con el Excel, o solo Word. Ajá, el Bueno, Word y el Word. Excel. Es que también tenemos como alguna presentación en PowerPoint, pero no sé si esa también se vaya a entregar. En el primer avance entregaron los 3, ¿no? Ahí sí les pedí que subieran las 3. Que era el Excel, el Word y el PPT, ¿no? En el segundo avance solamente va a ser su PPT, porque solamente es lo que van a exponer. Ajá. Pero en la evidencia integradora, ahí ya juntamos lo del trabajo del primer avance con el segundo avance. Y lo que vamos a presentar, Teóricamente ya están completos. Si acaso, si a alguien le dije que corrigiera algo, lo pueden corregir, ¿no? Obviamente, y pues ya le sube la calificación de ¿cómo se llama? De la evidencia final. profesora, Sí. y lo que vamos a exponer entonces es esto último del segundo avance. Ajá, lo del segundo avance. Sí. Ya Es nada decir, más. teóricamente tendrían que entregar también Word y Excel de segundo avance. Y ya después en la última fecha, el 21, tendrían que entregar todo junto ya completo y además hacer una exposición de todo junto ya completo, pero esa ya no nos da tiempo. Entonces, vamos a hacerlo así, solamente PPT la próxima semana, que es lo que van a exponer, y ya el trabajo conjunto lo entregan entonces hasta el 17. ¿Qué más preguntas? Y por favor, quéjense de que nos corten así el semestre. Bueno, yo no sé, a lo mejor ustedes están contentos porque se van más rápido de vacaciones, pero la verdad es que a mí no me parece correcto porque nos hacen terminar a la carrera el semestre. Y entonces daría calificaciones final hasta el 17 o el 21. Las calificaciones finales se las entrego. Ah, no, sí es cierto, el 17. No, porque el 21, pues ya si hay modificaciones, ya no les puedo hacer modificaciones. Tiene que ser entonces la entrega el jueves 16, tiene razón, para que yo les dé calificaciones el 17. Y solo tomaría en cuenta entonces esto que estamos haciendo, ¿no? Todos los avances y ya una vez integrado todo el proyecto, ¿no? Sí, exactamente.
Bueno, esa es la calificación de la evidencia integradora. Ay, qué bueno que me recordó aquí porque, ay, con estos cortes, ya tenía yo mi planeación y con estos cortes hay que ajustar. Pero entonces ya me revolví. El 17 ya es la entrega del proyecto y aparte la exposición. No, el 14 es la exposición del segundo avance. Ajá. Déjeme, me regreso acá. ¿Por qué se hace grande? Ok, el 14 es la exposición del segundo avance. Ese incluye métodos dinámicos, que es aumentos y disminuciones, la proyección por el método de regresión lineal y la comparación de planeación financiera y flujo efectivo. Eso es el 14 y solamente tienen que entregar un PowerPoint, solamente, ¿no? O sea, teóricamente ustedes están trabajando en Excel y en Word, pero en esta fecha solamente van a entregar el PowerPoint de la exposición que van a realizar. Solamente eso. Tienen todavía para entregar el Word y el Excel hasta el 16 de diciembre. Ahí sí tienen que subir ya Word y Excel, pero además integrado. Es decir, van a juntar lo que ya tienen del primer avance con esto que están elaborando en Word y Excel del segundo avance. Tendrán que entregar solamente un archivo de Word. Aquí se lo ponemos porque si no se lo agregamos. Se entrega archivo de Word y archivo de Excel. Aquí ya no se tiene que entregar PPT y esto ya no se va a presentar. Ya solamente se está juntando el primer avance y el segundo avance. Ajá. ¿Sí ya quedó Pero un poco entonces más claro? el PPT solo se entrega el 14, pero no se expone, No, el PPT se entrega y se expone el 14, que es martes. que es el martes. Ah, Ya ok. la conjunción de ambos avances se entregan hasta el 16, pero esos ya no se exponen ni se elabora PPT. Solamente se entrega Word y Excel, pero conjuntando los dos avances. Sí. ¿Mm? ¿Ok? ¿Qué otras dudas, preguntas? Sí, que nos quede claro a todos, porque si no, o andamos sufriendo. ¿Qué más, chicos? De una vez les subo aquí el ejercicio. Ese que damos, el de punto de quiebre, que se entrega. Vamos a tener sesión el viernes, si ustedes quieren, que se entrega a más tardar el sábado 11, ¿no? Y voy a subirles aquí la imagen. Ah, acá hay una nota. Ah, ahorita aquí no lo tengo. A usted le toca revisarlo ahí en el Classroom, ahí le subí la presentación con los porcentajes. Ahí vienen los porcentajes de la evidencia, de las actividades y del examen.
Mejor le ponemos. El siguiente ejercicio es el examen. ¿Qué más dudas o preguntas, chicos? ¿Nada más hasta ahí? ¿Ya claro todo lo que se entrega? ¿Cómo es diferido? Ajá. Sí, profesora. Ok, va que va. De lo que están realizando o de lo de aumentos y disminuciones, ¿qué otra duda? Los que ya elaboraron con años diferentes, está bien, así lo pueden dejar, no hay problema. Ok, los demás, Maestra, ¿me puede regalar un minuto antes de, bueno, cuando salgan todos? Súper rápido. sí está bien. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas, preguntas? Por ahí les había encargado que me informaran también si quedaron sin equipos o sin integrantes de algún equipo, ¿no? Por cualquier cuestión, para estar al pendiente de qué sucedió con sus compañeros, ¿no? Bueno, si no hay más dudas y preguntas, entonces lo dejamos aquí. A ver, acá hay Elisa, ajá. Sí, está bien. Ok. Ah, ok, sí, claro, porque la exposición tiene calificación y la entrega de trabajo. Entonces sí tiene, ambas tienen. Si ustedes quieren subsanarlo, entonces en la exposición que van a hacer la siguiente clase, pueden incorporar la exposición referente a la primera, pero debe de ser muy corta, muy concreta, y me tienen que avisar antes para calcular los tiempos de cada equipo. Es decir, si tenían ustedes para el primer avance 15 minutos, ¿no? Pues ahora van a considerar para lo que corresponde al primer avance, pues no sé, 8 minutos a lo máximo, para que les dé tiempo de exponer también lo referente al segundo, ¿vale? ¿Qué otras dudas, chicos? O si hay duda, ok. Ok, o dudas técnicas de lo que ya están haciendo, ¿no hay? ¿No? Bueno, pues entonces lo dejamos hasta aquí, chicos. Y nos vemos entonces la siguiente sesión. Sí, pues sí, nos vemos la siguiente sesión con sus exposiciones, ¿vale? Que tengan linda tarde, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego. Maestra. Sí, dígame. Cuídense Sí. mucho, Elisa. Dígame, Mauricio. Ay, tenía el micrófono muteado, perdón. Sí, está, bueno, es que ahorita ando con respecto a algunas cosas de casa. Se me ha complicado de repente estar al pendiente en las, bueno, al pendiente de la materia, de repente la primera hora por cuestiones de, aquí de salud, pero bueno, no conmigo, ¿verdad? No sé si todavía no salen mis compañeros, pero no sé si estén, pero bueno.
Pues es que también quería saber si de pronto va a tomar en cuenta para la calificación bueno, es que no ha dejado mucha actividad, pero no sé si eso también lo vaya a tomar en cuenta. No, es que tengo duda porque me siento un poco perdido. Entonces, quería saber si me pudiera orientar un poco sobre el desempeño que he tenido en el semestre. Ok, vamos a checar si quiere cuáles son las entregas y más bien usted me dice qué ha entregado y qué no. En realidad son pocas actividades las que hemos hecho, ¿no? Fue por ahí lo que participaron en la web pues que hicimos al inicio de la historia de las finanzas y ya Ok, de ahí sí. nos fuimos hasta el primer avance. Déjeme ver porque luego coloco mal algunas cosas. Razones financieras. Y es que Ok. justamente porque como he visto que no hemos hecho mucha actividad ni examen y estaba viendo el temario, dice que las actividades valen el 50%, pero no sé si solo voy a tomar en cuenta la actividad integradora o bueno, todo lo que estamos haciendo ahorita, el primer avance junto con la presentación y ya la integración de ambos avances. Entonces, sí Ajá, me cada siento... parte tiene calificación, es decir, primer avance y segundo avance son como las tareas que hemos hecho, más Ujú, lo de historia de las finanzas, ¿no? Son ok, esas sí, tres. sí, Entonces, eso es lo que califica ese 50%. Ujú. ok. Eh, Punto de quiebre es nuestro examen. Aquí lo puse como tarea porque tengo que subir la imagen y ya ustedes, no es un cuestionario, ¿no? Entonces, este es nuestro examen. Y eso Es es un el ejercicio. porcentaje que corresponde a evidencia integradora, que ya va a ser lo que ustedes van a entregar conjunto. Entonces, prácticamente esas son nada más las actividades que hemos hecho durante el curso. Lo del punto Esto de de quiebre es acá, lo de que... las actividades a distancia, como tal, no las evalúo porque en realidad es la aplicación de lo que veíamos en clase, aplicarlo de forma conjunta. Y si les hubiera Ajá, creado una tarea para cada uno de esos, pues es un montón y la verdad es que luego no entregan a tiempo. Entonces, por eso es que sí. prefiero ponerlo así como primer avance y segundo avance. Aquí va todo ya lo que ustedes tuvieron que hacer, ¿no? De las actividades a distancia, de lo que abarcan de la primera y la segunda unidad y del segundo avance son prácticamente la tercera y la cuarta unidad. La última Ujú. unidad, pues es esta de punto de quiebre. Pero eso no es lo que dejó tarea, ¿verdad? O sea, bueno, ese es el tema, ese tema ya lo vimos, pero va a ser un ejercicio. Es un ejercicio, ajá. Aquí en el segundo, de hecho aquí en el segundo avance son más unidades, ahora verá, métodos dinámicos, son 3 unidades aquí en segundo avance, que es Ujú. métodos dinámicos, flujo efectivo y planeación financiera. Esta es la última unidad, punto de quiebre, que es sobre lo que va a ser el examen, ajá, que es un ejercicio. Y aquí se los coloqué con las instrucciones. Es lo que hicimos hoy. Ujú. Ah, es el mismo ejercicio que dejó de tarea. Bueno, el que dejó hoy. Ah, sí, lo que hicimos hoy. Es bueno, es Ah, otro ejercicio, ¿no? Hicimos uno, pero ustedes van a tener que hacer con estos datos, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que hicimos hoy. De todos modos, me apuro yo a subirles los videos para que si se atoren algo, puede poner el video exactamente ahí en la parte que a lo mejor no le queda claro y ya con eso puede ujú. hacer tu ejercicio. Ok, bueno, pero esto de punto de quiebre lo va a subir hoy para estudiarlo o es Ya que veo está que ahí. dice entrega. Ah, ya está arriba. Ajá. Ya está ahí en el Classroom y se entrega. Tienen ustedes hasta, El 11. déjame ver si puse la fecha, hasta el 11. No, hasta el 10, perdón. No sé, ¿qué haré? No sé, hasta el 10 se los voy a tener que dejar porque el 12 no sé cómo vaya a estar el asunto. Y además hay Sí. muchos que luego se van a estas cuestiones y ya no me lo vayan a entregar. Mejor se los dejo así. Tienen hasta el 10, que es viernes, hasta medianoche si quieren, ¿no? Ok. Bueno, ya me siento mejor porque no sabía, estaba medio perdido porque no sabía qué actividades iba a tomar en cuenta. Entonces, Lo que sí aplíquese con su equipo
Sí, con eso voy para bien. que voy entreguen bien. bien el segundo avance y no se vayan a atrasar. Sí, está bien. Bueno, en eso, con respecto a eso, sí vamos al corriente. O yo con ellos sí he trabajado, estoy pendiente con ellos. Estuvimos un Ok. tiempo. Ujú. Sí. Entonces lo Bueno, único que le faltaría es que este sí es individual, ¿no? sí, solo eso y ya. Y creo Y que, ya. bueno, también participé en lo primero. Ah, muy bien, maestra. Sí, era todo. Ujú. Es que sí me sentí un poco perdido. Dije, bueno, ¿qué actividades? Sí, la verdad es que particularmente en esta asignatura no me gusta dejar muchas tareas, porque la tarea es continua, o sea, cada clase hay tarea que es aplicarlo en las empresas. Y el examen, pues la verdad es que tampoco tiene mucho sentido hacer un examen de conceptos cuando en realidad lo que ustedes tienen que saber es hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que tiene mayor peso el primero y el segundo avance y la evidencia integradora, porque en realidad ahí se refleja que ustedes conocieron los métodos y saben aplicarlos, ¿no? ¿Va que va? Pues cuídese mucho para que termine bien este semestre, si es que sigue enfermito. ¿Mm? Así son los fines de semestre, pesados normalmente, pero bueno, es el último estirón para que ya esté usted libre y se vaya a descansar y se recupere y ya se vaya a descansar, ¿vale? Va que va. Ya no lo escucho, pero bueno, que tenga linda tarde. ¿Algo más? Si tiene algo más, escríbamelo porque creo que ya no lo escucho. Ah, ya lo No, escuché. Ok, va que va. Hasta luego, Mauricio. no, Cuídese muchas mucho. gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, Iván.